La historia de Job es uno de los relatos más fascinantes y profundos de la Biblia, específicamente en el libro de Job del Antiguo Testamento. Trata sobre la justicia divina, el sufrimiento humano y la fe inquebrantable. Aunque el relato es extenso, a continuación te comparto un resumen detallado de su historia, abarcando los temas clave de la misma. Contexto y personaje principal. Job era un hombre rico, piadoso y respetado que vivía en la tierra de Uz. Era conocido por su justicia, su rectitud y su devoción a Dios. Tenía una gran familia, incluyendo 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de grandes rebaños de ganado, camellos, y muchas otras posesiones, lo que lo hacía uno de los hombres más ricos y afortunados de su tiempo. Job era un hombre temeroso de Dios y siempre buscaba mantenerse en el camino del bien. Incluso ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos por si acaso ellos hubieran pecado. El diálogo en el cielo. Un día, los hijos de Dios, los ángeles, se presentan ante el Señor en el cielo, y entre ellos aparece Satanás. Dios, orgulloso de la rectitud de Job, le pregunta a Satanás si ha considerado al siervo Job, a quien describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con la intención de desafiar a Dios, insinúa que la devoción de Job solo es producto de las bendiciones que ha recibido. Según Satanás, si Dios le quitara a Job todas sus riquezas y comodidades, éste seguramente maldeciría a Dios. El Señor, confiado en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero le impone un límite: no puede tocar la vida de Job. Las pruebas de Job. A partir de ese momento, Satanás desata una serie de calamidades sobre Job. En un solo día, Job pierde todo lo que posee. Un grupo de sabeos roba sus bueyes y asnos, y mata a sus siervos. Un fuego del cielo, posiblemente un rayo, consume sus ovejas y pastores. Luego, los caldeos se llevan sus camellos y matan a sus sirvientes. Finalmente, la noticia más desgarradora llega: un fuerte viento derriba la casa donde sus hijos e hijas estaban festejando, y todos mueren. A pesar de todo este sufrimiento, Job no maldice a Dios. En lugar de eso, rasga su manto en señal de duelo, se afeita la cabeza y se postra en adoración, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job se mantiene firme en su devoción. El segundo desafío. Satanás, viendo que Job no ha renegado de Dios a pesar de perderlo todo, desafía a Dios una vez más. Sugiere que Job solo se ha mantenido fiel porque su cuerpo no ha sido afectado, pero si Dios permitiera que Satanás lo afligiera físicamente, Job finalmente lo maldeciría. Nuevamente, Dios permite que Satanás lo pruebe, pero con la misma restricción: no puede quitarle la vida. Entonces, Satanás hiere a Job con una dolorosa enfermedad, cubriendo su cuerpo de llagas desde la cabeza hasta los pies. Job se encuentra en un estado deplorable, rascando sus llagas con un pedazo de cerámica mientras se sienta en cenizas. En este punto, su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera, pero Job la reprende, diciendo que deben aceptar tanto lo bueno como lo malo de Dios. A pesar de su sufrimiento extremo, Job no peca con sus labios ni maldice a Dios. Los amigos de Job y el debate sobre el sufrimiento. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero cuando lo ven, se quedan sin palabras por 7 días, profundamente conmovidos por su sufrimiento. Sin embargo, cuando comienzan a hablar, el tono de la conversación cambia. En lugar de consolar a Job, sus amigos sugieren que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado oculto, ya que en su visión teológica, Dios es justo y solo castiga a los malvados. Creen que si Job se arrepiente de lo que ha hecho mal, será restaurado. Job, sin embargo, está convencido de que es inocente y no entiende por qué está sufriendo de tal manera. Clama a Dios en su angustia, deseando entender por qué le han sucedido estas cosas. A lo largo de la conversación, Job expresa su frustración con la idea de que Dios lo está castigando injustamente y comienza a cuestionar la justicia divina. Él no llega a maldecir a Dios, pero cuestiona por qué el justo sufre mientras los malvados parecen prosperar. Los amigos de Job continúan insistiendo en que debe haber pecado en su vida que está siendo castigado, pero Job se mantiene firme en su defensa. La intervención de Eliú. Finalmente, un cuarto personaje, Eliú, un joven que ha estado escuchando el debate, interviene. Eliú critica tanto a Job como a sus 3 amigos. Reprende a Job por justificar su propia justicia en lugar de la de Dios y a los amigos de Job por no haber presentado una defensa adecuada de la justicia divina.
Eliú sugiere que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina o de prueba, no necesariamente un castigo por el pecado. Él exalta la sabiduría y justicia de Dios, sugiriendo que el propósito de las pruebas de Job está más allá de la comprensión humana. Dios responde a Job. Después de la larga discusión, Dios finalmente responde a Job desde un torbellino. En lugar de dar una explicación directa a las preguntas de Job, Dios le hace una serie de preguntas retóricas sobre la creación y el orden del universo, demostrando cuán vasto y complejo es su gobierno. Le pregunta a Job si puede comprender o controlar las fuerzas de la naturaleza, si estaba presente cuando se establecieron los fundamentos de la tierra o si puede gobernar sobre criaturas poderosas como el Leviatán y el Behemoth. Dios no explica por qué Job está sufriendo, pero deja claro que su sabiduría y poder son infinitamente superiores a la comprensión humana. Job, al escuchar las palabras de Dios, se humilla y reconoce su propia pequeñez. Se arrepiente por haber hablado de cosas que no entendía y admite que había oído de Dios antes, pero ahora lo ha visto con sus propios ojos. La restauración de Job. Después de que Job se arrepiente, Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud acerca de él como lo hizo Job. Les pide que ofrezcan sacrificios y que Job ore por ellos para que sean perdonados. Finalmente, Dios restaura a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido, más hijos, más riquezas, y una vida larga y próspera. Sus hermanos, hermanas y amigos vienen a consolarlo y celebrar su restauración. Job vive 140 años después de estos eventos, viendo a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. Conclusión. La historia de Job explora preguntas profundas sobre la justicia de Dios y el sufrimiento humano. Aunque Job nunca recibe una explicación directa sobre por qué sufrió, su experiencia revela que la sabiduría de Dios está más allá de la comprensión humana, y que incluso en el sufrimiento, la fe en Dios es justificada. El relato invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la humildad y la relación entre el ser humano y lo divino.